El manga comienza con una pareja de esposos haciendo el delicioso de la forma más apasionada posible. De hecho se nota que lo están disfrutando. El detalle es que cuando terminaron de hacerlo, la mujer le comentó al hombre que había tomado la decisión de divorciarse, que gente, la verdad me parece el peor momento del mundo para comunicar algo como eso, pero bueno, así son las cosas y hay que afrontarlas. Obviamente el hombre quedó estupefacto al escuchar a su esposa decir esto, siendo que tiempo después, cuando la separación ya se había efectuado, el hombre todavía seguía trastocado por la noticia de su separación. Sin embargo, un día decidió dejar la depresión a un lado, se vistió de traje y se fue al trabajo, ya que como él es el presidente de una empresa, tenía que estar al frente de una importante reunión que se llevaría a cabo con la representante de otra empresa muy importante. Y sí, gente, cuando el prota se entrevistó con la representante de esa otra empresa, nos vamos a enterar que se trataba de Yurae, quien es nada más y nada menos que su ex esposa. Obviamente esta reunión fue bastante tensa e incómoda. Ahí nos vamos a enterar que el matrimonio entre el prota y Yurae fue arreglado, es decir, ellos se habían casado por temas de negocios. Sin embargo, durante el transcurrir del matrimonio el prota se fue enamorando, además se suponía que el matrimonio iba a durar más tiempo. El detalle es que a Yurae le dio por pedir el divorcio de repente, y uno de los motivos de la reunión es que quiere que el prota le termine de firmar los papeles del matrimonio, pues aún el tema del contrato matrimonial no se ha resuelto por completo, y a Yurae le interesa quedar separada 100% de su ex esposo. Ante esto el prota se había mostrado reacio, lo que hizo que Yurae se levantara para largarse de la oficina sin lograr ningún acuerdo. Sin embargo, ahí el prota se levantó en modo refachero tomando los papeles del divorcio y diciéndole a su ex que los leerá, y que si no hay nada raro en ellos, lo firmará. Así es como en la siguiente escena vemos al prota leyendo todo el contenido del contrato de desvinculación matrimonial, y como no había ninguna trampa de su ex, al final lo terminó firmando, que en eso, entró en la oficina uno de los trabajadores de la empresa a ofrecerle una bebida al prota, ya que bueno, todos en el edificio saben que el prota está pasando por una separación, así que quieren mantenerlo alentado, pero además de la bebida, el asistente del prota fue a llevarle un sobre con unos documentos dentro, que cuando el prota los leyó, tuvo un recuerdo de cuando vivía con su ex y ella lo estaba atendiendo ya que él estaba enfermito. De hecho en ese momento al prota le dolía la cabeza, y como ahora también le duele la cabeza, le fue inevitable tener ese recuerdo de cuando su ex lo mejoraba de sus dolores. Tiempo después, vemos al prota asistir a una cafetería, pero la razón de haber ido a ese lugar no fue para pedir café. El motivo de su visita es el de subir al segundo piso del centro comercial, donde se encontró con un nerd de lentes, al cual le pidió que le consiga pastillas para dormir, y además, le comenzó a dar un montón de órdenes caprichosas, tales como la de mandar a remodelar la casa, siendo que la casa fue remodelada hace muy poco, que con esto, el nerd de lentes entendió que el prota está sufriendo de ansiedad. Porque primero las pastillas, ahora el tema de la remodelación sin sentido. Básicamente el prota está mal y el nerd de lentes lo sabe, por eso además de darle algunos consejos que el prota no va a seguir, le dijo que le buscará algo más fuerte que unas simples pastillas para el sueño, ya que según ha visto, su problema es más grave de lo que parece. Que por otro lado, vemos a Yurae quedar en un restaurante con una amiga, a la cual le comentó que se entrevistó con su ex, y que lo notó más guapo que antes, que claro, ahí la amiga entendió que a Yurae le están dando ganas de regresar con el prota, así que le aconsejó que no lo hiciera, pero a ver, algo me dice que este es un consejo que Yurae no va a seguir, porque en su expresión podemos ver que quedó flechada tras su reencuentro con el prota. Luego de esto, la prota se fue a una celebración en su trabajo, donde parece que ocurrió algo bueno porque de lo contrario no estarían celebrando. El caso es que en medio de la celebración, la jefa de Yurae le comenta que ella también se divorció de su esposo, y que ahora su esposo está peleándole la custodia de su hija bajo el argumento de que como ella trabaja mucho, la niña pasa mucho tiempo sola, así que lo mejor es que viva con su padre, y a decir de la misma jefa de Yurae, su ex esposo tiene razón, o sea ella trabaja mucho, en cambio su ex no trabaja tanto ya que él es rico, en cuyo caso, está considerando darle la niña a él, que a esto, Yurae le pregunta a su jefa si acaso no extrañará a su hija si se la da al padre, y sí, la jefa dice que sí, pero también está consciente que es lo mejor para la niña, porque o sea, la pobre niña no la ve en todo el día, lo mejor es que se vaya con su padre. Al día siguiente, vemos a la prota arreglándose ya que tiene una importante reunión de negocios con unos chinos, que llegado el momento, conocemos al jefe de los chinos, quien estrechó la mano con Yurae y al rato,
se sentaron todos los involucrados en una mesa para acordar los términos de la cooperación, que ahí, cuando ya se había cerrado el trato, al jefe chino le dio por brindar, así que tras servirle licor a Yurae, todos alzaron sus copas en sinónimo de brindis por lo fructífera de la reunión. El detalle es que en una de esas, vemos a Yurae escupir el trago, y no lo escupió porque el trago supiera feo o algo parecido, lo escupió porque escuchó decir a los chinos que el prota está saliendo con una nueva waifu. La verdad no entiendo por qué los chinos ventilan este tipo de chismes sobre el prota, pero el caso es que lo hicieron. Y ahora Yurae se siente sumamente asombrada, porque hasta donde ella sabía, el prota estaba devastado por el divorcio, pero eso de que el prota está devastado son mamadas. De hecho al rato, fue la misma Yurae quien se dio cuenta que el prota no está devastado un carajo porque se lo encontró en los pasillos con su nueva pareja. Que ante la escena Yurae se escondió para no incomodar, sin embargo, igual pudo ver al prota de lo más tranquilo modelando a su nueva pareja, así que pailas, el daño ya está hecho. Ahora Yurae se encuentra pensando en que el prota la reemplazó, y bueno, la verdad que eso era lo correcto Yurae, tampoco creas que te van a guardar fidelidad siendo que tú fuiste la que solicitó el divorcio, que bueno, en una de esas, mientras Yurae pensaba sobre el caso de su ex, se encontró precisamente con su ex en el pasillo, quien se acababa de devolver ya que antes se dio cuenta que Yurae lo estuvo espiando, así que fue a preguntarle qué quiere. A esto, Yurae se nos puso re nerviosa y quiso irse. Pero el prota no la dejó porque ahí vemos que la tomó del brazo, la aló hacia donde él estaba, y le dijo que le cuente que hacía escondida espiándolo y además medio borracha. Sin embargo, Yurae se plantó diciendo que no le contaría nada al prota, siendo que a pesar de las insistencias, la waifu se terminó saliendo con la suya porque no le dio ninguna explicación al prota sino que se fue como siempre quiso hacerlo. Sin embargo, nuestro prota, que no es ningún pendejo, llamó a alguien para que se encargue de espiar a su ex, y al poco rato, se reunió con el espía, quien le comentó que de acuerdo a su investigación, Yurae estaba en ese lugar para acordar un negocio con los chinos, y bueno, en una de esas, se encontraron con la Yurae reunida con los chinos, así que el prota le dio la orden a su espía de quedarse cerca para ver qué hace la Yurae, o sea este prota está más tóxico que yo con mi ex, la vigilaba para ver con quién estaba y qué hacía, la verdad no lo culpo porque uno a veces tiene curiosidad. Así es como al rato, vemos el carro donde se encuentra el prota con el espía, persiguiendo el carro donde se montó Yurae, que en una de esas, Yurae se baja del carro, y el prota nota que la waifu se comenzó a dar golpecitos en el pecho, y bueno, este hecho lo transportó a un recuerdo de cuando él vivía con ella, y ella se cortó cocinando. La verdad no sé por qué el prota recordó esto, pero el caso es que luego de que Yurae se cortara la mano, la madre de Yurae comenzó a criticarla diciéndole que era una inútil. Pero en eso, intervino el prota para defender a su esposa diciendo que no es para tanto, que un error lo comete cualquiera, y que si no está dispuesta a aceptar los errores de su hija, se puede ir a la verga. Que bueno, al parecer este recuerdo es relevante con los golpecitos de pecho, porque según puedo interpretar, esos golpecitos de pecho son sinónimo de ansiedad, y en aquel momento, la waifu se cortó porque estaba ansiosa. Cuestión que al día siguiente, Yurae se levanta con la sorpresa de que ha recibido un llamado del abogado que le estaba tramitando el divorcio, que cuando la waifu fue a ver qué quería el abogado, este le informó que su ex ha acordado en entregarle una pensión alimenticia para mantenerla. A esto, Yurae asombrada dice que ella en el proceso de divorcio nunca solicitó pensión alimenticia, pero bueno, el abogado le explica a la waifu que esto ha sido un acto voluntario de su ex esposo, y la condición para otorgarle esa pensión es que deje de trabajar, o sea que renuncie al trabajo y se deje mantener por él. Que a ver, yo creo que este es el sueño de cualquier mujer, pero de Yurae no. Yurae, como es una mujer orgullosa, feminista y empoderada, decidió no aceptar la propuesta de manutención, ya que lo considera un despropósito. Tal vez si ella tuviera hijos con su ex tendría sentido, pero para mantenerla a ella que no es nada suyo, no, con eso Yurae no puede. Así es como tras la reunión con el abogado, Yurae decidió llamar a su ex. El detalle es que el papucho se estaba bañando, no fue sino hasta que salió del baño cuando se dio cuenta que tenía una llamada perdida de Yurae, conjuntamente con un mensaje donde ella le pedía que se encontraran. Y bueno, al poco rato vemos que los ex esposos se encontraron. Ahí Yurae le aclara al prota que el motivo de la cita no es romántico ni mucho menos, ella lo citó para que conversaran sobre la propuesta de manutención que le hizo llegar a su abogado. Y es que ahí mismo Yurae le dice al prota que ella no necesita de su bondad, pero bueno, el prota le remarca que él sabe que se está estresando con ese trabajo,
y para cuidarla es que quiere mantenerla, pues al ritmo que va, terminará empeorando su estado de salud. Pero la Yurae es muy orgullosa, así que hizo para irse sin siquiera decir que consideraría la propuesta, que en eso el prota la agarró del brazo con la intención de detenerla, pero Yurae se lo sacudió como si nada y se fue de todas formas. Así es como al rato, Yurae sostuvo una videollamada con su jefa, la de cabello corto, quien resulta que se encuentra de vacaciones, y bueno, ahí le comentó a Yurae que la situación en la empresa está vuelta a un quilombo, o sea, todo es un desastre, los negocios se están yendo en picada, y todo parece indicar que pronto se quedarán sin trabajo. Van a requerir de una muy buena estrategia para evitar la extinción de la empresa, que bueno, esto puso un poco nerviosa a Yurae, quien de por sí ya sufre de estrés. Ahora con la situación actual se nos va a estresar más, por eso la waifu decidió llamar al hombre más listo que conoce en tema de negocios, y sí, ese hombre es nada más y nada menos que el prota, quien no sé si han dado cuenta pero cada vez que recibe una llamada está sin camisa, pero bueno. El caso es que Yurae le comentó que necesitaba verlo personalmente para que le ofreciera algunos consejos de negocios. A esto, el prota le dijo que quizá ese no sea el mejor momento ya que él se encuentra en un hotel sin camisa. Pero bueno, Yurae dijo que no importa, que ella igual irá a verlo. Y sí, gente, al rato vemos a la Yurae llegar al hotel donde se encuentra el prota, siendo que el prota abrió la puerta con una aura seductora bastante intimidante pidiéndole que pase, pero en una posición que más bien pareciera estar invitándola a darle un beso. Que claro, ahí Yurae dio un paso atrás, pero de igual forma terminó pasando a la habitación de hotel donde se encontraba el prota, ya que a fin de cuentas, fue hasta allá para comentarle una situación importante. Sin embargo, antes de iniciar le pidió al prota que por favor se ponga ropa porque a ver, que ande en paños menores la está poniendo un poco incómoda. Y claro, aunque al prota le gustaría hablar con su ex con las pelotas al aire, esto es algo que no hará ya que el manga es para todo público, por eso finalmente se fue a cambiar, y mientras estaba en eso, Yurae recibió una llamada del trabajo donde le dijeron que la situación estaba empeorando, de allí que cuando el prota regresó a la sala, Yurae no tardó en comentarle que el motivo de su visita es para pedirle consejos sobre un tremendo quilombo que tiene en el trabajo, pues las negociaciones con la empresa china se cayeron. Y como ella sabe que él es bueno negociando y además es amigo de los chinos, fue a pedirle consejos. Que bueno, ahí el prota le confiesa que él fue el responsable de que los chinos cancelaran el contrato, y lo hizo porque como ella no quiso renunciar, él habló con los chinos para dejarla sin trabajo, o sea, este prota es un basado, si no consigue sus objetivos de una forma los consigue de otra, y por lo visto su próximo objetivo es tener una noche de pasión con su ex, pues en eso se fue acercando a ella en plan de seductor. Sin embargo, Yurae se muestra decepcionada del prota por todo lo que hizo. Así que utilizó el recurso favorito de las mujeres para hacer que un hombre no avance, se puso a llorar. El detalle es que ahí, cuando el prota la iba a comenzar a consolar, entró al hotel una waifu, que la verdad no sé qué relación tiene esa nueva waifu con la prota, no parece ser novia ni amante porque cuando vio a Yurae, le preguntó calmadamente al prota si estaba ocupado con ella, y digo esto porque si esa waifu fuera la novia del prota, le hubiese armado tremendo lío por haberlo encontrado solo con una mujer, pero bueno, el caso aquí es que Yurae, al ver que su ex esposo tiene compañía, decidió irse mientras se veía notablemente triste, pero su tristeza ahora sí era real, y se debe a que se dio cuenta que el prota anda más ligón que Casanova, y ella que en el fondo todavía lo quiere. Pero bueno, las cosas son como son y por lo pronto, Yurae se montó a un taxi para irse a su casa. El detalle es que cuando fue a buscar su teléfono se dio cuenta que no lo cargaba, así que fue a buscarlo en la cafetería donde estuvo hace rato. Sin embargo, el encargado le dijo que ahí no lo dejó, y es verdad, ahí no lo dejó porque lo dejó en el hotel del prota, quien se lo encontró y seguro que ahora se pone a husmearle el WhatsApp a ver si la Yurae ya se buscó a otro. Por lo pronto lo que vio fue un mensaje de la jefa de Yurae, pero como el prota no salió bien chismoso, vemos que el condenado se puso a revisarle la galería, donde encontró algunas fotos de Yurae en un viaje que hizo con su jefa a China. Entre esas fotos vio una de la waifu con el hijo de su jefa, lo cual puso un poco pensativo al prota ya que no sabe quién es en realidad ese niño, pero bueno, para encontrar respuestas el prota siguió revisándole el teléfono a su ex, que la verdad esto no se lo recomiendo, nunca le revisen el teléfono a su ex, de hecho tampoco es recomendable revisárselo a sus parejas, porque en una de esas se pueden conseguir cosas que lo harán sentir mal. Pero bueno, yo cumplo con aconsejarlos, ya ustedes verán si hacen caso, porque lo que es el prota no hizo caso,
él siguió husmeando el celular de Yurae, y como vio que la Yurae tenía muchas fotos donde se veía feliz sin él decidió dejarla de buscar y aceptar que su matrimonio ya terminó. Que al día siguiente, vemos al prota de lo más tranquilo en su oficina, y en eso llega su actual novia, quien está supremamente celosa ya que se enteró que la noche anterior él estuvo a solas en el departamento con su ex, pero a ver, ahí el prota le dice a la morra que se aguante un pelo, porque para empezar ellos dos no son novios, o sea si salen juntos y a veces se besan, pero él en ningún momento le propuso ser su novia, así que pailas. El prota le hace ver a la waifu que sus reclamos no vienen al caso, así que la morra no tuvo más opción que quedarse con las ganas de seguirle reclamando al prota, pero el prota ya le sabe a las técnicas del pelón así que no se dejó enredar. Tiempo después, el prota fue a comer con su amigo el nerd, quien de inmediato y como el propio chismoso le comentó que ayer Yurae estuvo en el café, que ante la noticia el prota no se muestra asombrado, así que el nerd le pregunta si acaso ya lo sabía, y sí, el prota le dice que ya lo sabía porque la vio ir allí luego de haber estado en el hotel con él, y claro, ahí el nerd con cara de picarón se comenzó a hacer ideas sobre que el prota se reconcilió con su ex, pero el prota le dice que la visita de su ex fue solo por tema de negocios, así que no tiene por qué poner esa cara de menso. Siendo este el caso, el nerd se puso a conversar sobre los negocios que tenían el prota y su ex en común, que bueno, como este tema es bastante aburrido no lo voy a narrar, la verdad que me pone de mal humor leer los nombres de esas empresas coreanas, siéndoles sinceros no entendí un sorete de lo que hablaron esos dos. Lo que sí entendí fue lo que dijeron cuando se estaban despidiendo, y es que en ese momento dejaron de hablar de negocios y se pusieron a hablar del romance que es lo que nos interesa. Ahí el prota le preguntó al nerd si sabe si Yurae se casó con otro, a esto el nerd dice que no sabe, pero bueno, la pregunta del prota parece que fue capciosa, porque ahí cuando se fue dijo que ya él sabe la respuesta debido a que tiene su teléfono. Que bueno, ahí el nerd se quedó viendo al prota con cara de que no entiende porque Porongas le hizo la pregunta si ya sabía la respuesta, pero bueno, tiempo después vemos al prota de lo más tranquilo en su trabajo, cuando de repente recibe una llamada que lo hizo preocuparse mucho al punto en que terminó yéndose a las carreras para el hospital, porque sí, resulta que su ex esposa se puso mal y tuvieron que internarla. Ahí apenas llegó, el prota le preguntó a la enfermera qué le pasó a Yuraen, y bueno, la enfermera le contó que comenzó a presentar dolores muy fuertes en el estómago así que tuvieron que hospitalizarla. A esto, el prota preguntó cuál fue la causa de los dolores, y bueno, ahí la enfermera dice que todavía no determinan cuál pudo haber sido la causa exacta, pero entre las opciones pudo deberse a estrés, fatiga o problemas de alcoholismo. Que claro, al escuchar esto el prota puso cara de que Yuraen valió verga porque ella sufre de todo eso que mencionaron. En eso, la enfermera le preguntó al prota qué tipo de parentesco tiene con la paciente, y bueno, ahí el prota re mentiroso dijo que era su esposo así que lo hicieron llenar un formulario en la recepción para otorgarle privilegio de visitar, que a ver, el prota omitió decir que en realidad era el ex esposo, pero bueno, según él, respondió a la pregunta de forma natural y sin pensar en que había mentido, porque en ese momento, él se sentía que era el esposo de Yuraen, sobre todo porque la Yuraen no tiene a nadie más cerca para que la cuide, así que bueno, al final será el prota quien se encargue de asegurarse que a Yuraen no le falte nada. Que tiempo después, vemos a Yurae abrir los ojos, y claro, su primera impresión fue de sorpresa al encontrarse con que está en un hospital, siendo que en eso, su segunda impresión también fue de sorpresa porque cuando le pidió una llamada a la enfermera para avisarle a su familia que está hospitalizada, esta le dijo que ya su esposo estaba al tanto, pero claro, Yurae no se cree eso de que su esposo estuvo al tanto ya que en lo que hablando legalmente ella no tiene esposo, siendo que cuando fue a buscar un teléfono para avisarle a su familia, apareció a sus espaldas su ex esposo diciéndole que es él quien ha estado pendiente suyo todo el tiempo en que estuvo inconsciente. Cuestión que ahí, mientras el prota ponía en contexto a Yurae sobre todo lo que le pasó, vemos entrar a la doctora del hospital para decirle a la waifu que los resultados de los exámenes están listos, y que lo que tiene en el estómago es una gastritis, así que le recetaron una dieta estricta, al mismo tiempo en que la felicitaron por tener un esposo tan atento y amoroso, que claro, ahí Yurae se sonrojó porque a ver, está claro que el prota no es su esposo, pero dada la felicitación, ella igual la recibió como si el prota siguiera siendo su marido. Pero bueno, más allá de las sonrojaciones, el prota le comentó a Yurae que ha tomado la decisión de regresarle a ella la posibilidad de hacer negocios con los chinos, o sea ya el prota ha tomado la decisión de querer forzarla a renunciar, porque entre otras cosas,
se dio cuenta que tenía que dejar lo tóxico y separar lo personal de lo económico. Así que bueno, ahora Yurae podrá seguir chambeando normalmente. Cuestión que en eso, entra en escena una persona que la verdad no sé si es familia o amiga de Yurae, o sea a esta tipa ni la presentaron, en realidad ni siquiera sé si es hombre o mujer, pero el caso es que está allí para cuidar a Yurae, así que ahora el prota puede irse a su casa, porque a ver, ya el pobre prota tiene bastante tiempo cuidándola y eso que ni siquiera tiene la obligación, pero bueno, eso hacen las personas cuando son amables, bondadosas, buenas, y los protagonistas de un manga. Pero bueno, tiempo después vemos al personaje que no presentaron llegar con Yurae a la casa, porque sí, a la Yurae ya la dieron de alta, sin embargo, como yo sigo sin saber quién es ese otro personaje al que no presentaron, vamos a suponer que es una amiga de Yurae y que su nombre es Petronila. Cuestión que Petronila le informa a Yurae que todo el mercado que hay en el lugar, fue comprado por su exesposo, quien mandó a uno de sus subordinados a dejar toda esa cantidad de comida para que a ella no le faltara nada en su recuperación, que claro, cuando la prota se enteró que había sido su ex se sonrojó un poco y se puso a pensar que le convendría regresar con él, porque bueno, el condenado está súper atento. Pero antes de llegar a eso, Yurae se fue a una entrevista de trabajo, donde consiguió un acuerdo de cooperación con otra empresa, según lo cual, ahora Yurae tendrá que atender una tienda de ropa durante algunos meses, por eso al rato, la vemos llegar a dicha tienda de ropa, que aunque su cara parece la de una persona inconforme, Yurae igual tomó nota de todas sus obligaciones, siendo que en eso, el encargado de instruirla le dijo que antes de iniciar con su nueva chamba, debe ir a visitar a la jefa del departamento ejecutivo. Así que bueno, ahí de una vez vemos a Yurae dirigirse al departamento ejecutivo, donde al abrir la puerta, conoceremos a la sexy jefa del departamento ejecutivo, que a ver, si mi jefa se viera así yo le trabajara gratis, pero mi jefa es hombre. El caso aquí es que la jefa del departamento comenzó a hacerle preguntas personales a Yurae, siendo que Yurae no entendía por qué su jefa la llamó para hacerle preguntas sobre su vida privada, así que cuando cuestionó a su jefa al respecto, ésta le explicó que la razón de esas preguntas es porque la estuvo investigando y se dio cuenta que ella forma parte del pasado de su futuro esposo, y es que sí gente, la jefa es la waifu que vimos la vez pasada agarrada del brazo del prota, y ella quiere conocer más a Yurae, ya que tiene planes de casarse con el prota y bueno, quiere saber qué tal le fue a ella con él. O sea, la jefa dice todo esto muy normal, pero hay que entender que se acaba de reunir la nueva con la ex, así que el ambiente en realidad está bastante tenso. Sin embargo, la jefa finge demencia y comienza a preguntarle a Yurae un montón de cosas sobre lo que fue su relación con el prota, le preguntó desde qué programas de televisión veían, hasta cuál fue la peor crisis de la relación, y bueno, la verdad es que Yurae no se sentía para nada cómoda con semejante interrogatorio, así que en una de esas, tomó la decisión de decirle a su jefa que no respondería más preguntas de ese tipo, y que si la quiere despedir que lo haga, pero que eso de estarle contando su vida privada no le parece correcto. Tras esto, Yurae salió de la oficina de la jefa, y en eso, se encontró con un enviado del prota quien le comunicó a la waifu, que él la quiere invitar a cenar, que claro, ya eso de ir a cenar con su ex, luego de que se enteró que está comprometido con otra, a Yurae no le parece una buena idea, así que ahí mismo optó por rechazar el ofrecimiento de cena. Que llegada la noche, vemos al prota cenando con un tipo, porque a ver, como Yurae le canceló, no crean que el prota iba a cenar solo, y a falta de una waifu, se fue a cenar con un hombre, pero tampoco crean que al prota se le moja la canoa, esa cena fue una cena de negocios. Tras esto, el prota se fue a su carro sobándose la cabeza ya que le está doliendo, y en eso, ve pasar a un tipo enfrente suyo, que bueno, esto parece algo bastante normal, sin embargo, la cara de aquel chico se le hizo familiar al prota, ya que recuerda haberlo visto con Yurae. De allí que en los días siguientes el psicópata del prota comenzó a buscarlo en redes sociales a ver cómo se llama, siendo que en una de esas, utilizando las técnicas más rebuscadas de stalkeo posible, logró dar con el nombre del vato. Sin embargo, si quieren saber cómo se llama este vato, qué relación tiene con Yurae, y qué es lo que hará el prota cuando se lo encuentre, tienen que ayudarme a traer una segunda parte de este resumen. Para ello, los requisitos serán los mismos de siempre: 8000 likes, 300 comentarios. Los quiero mucho, no hagan spam y Dios los bendiga.